quiero repasar un poco de lo que pasamos en el último video y hacer un diagrama más grande y extendido, porque creo que en el último video empecé a meter cosas en el lado derecho. Este es un concepto muy importante, así que quiero hacerlo bien para extenderlo de una manera en que podamos respirar. Quizás en este proceso podamos solucionar las dudas que les han quedado. Volvamos atrás y dibujemos la membrana de los tilacoides que se encuentran en el interior de los cloroplastos. Voy a dibujar la misma membrana aquí. Permítame hacerlo entendible y más extendido. Va a ser una membrana grande como esta. Ese es el interior de la membrana. Como puedes imaginar, está rodeada alrededor de la membrana y forma los tilacoides. En este lado de la membrana tenemos lumen y en el exterior de la membrana tenemos el estroma, donde todo este líquido llena el cloroplasto. Este es el estroma. Esto es solo una membrana estándar que vemos en muchos organelos, sin embargo es una membrana dentro de un organelo, entonces tal vez tengamos una doble capa fosfolipídica. Mencioné esto, lo estoy señalando porque en este video quiero que piensen acerca de cómo los protones en realidad pueden atravesar esta cosa. Cómo usamos la energía de estos electrones que pasan a estados menores de energía para bombear los protones a través de esta membrana. Así que ya sabes, cuando tienes esta doble capas lipídicas, su exterior es hidrofílico, por supuesto es hidrofílico, porque funciona bien en un entorno polar. Por otra parte, en el interior no son polares, más bien son hidrofóbicas y podría dibujarlos en toda la membrana, pero no voy a hacer eso, me llevaría mucho tiempo. Voy a hacer algunos de los componentes que hice en el último video. Tenemos estos complejos que se extienden a través de la membrana. El lugar con el que empezamos fue el complejo del fotosistema 2. Y más adelante con el complejo del fotosistema 1. Fotosistema 1. Permítame dibujar el ATP sintasa. El ATP sintasa también se extiende a través de la membrana. Tiene un pequeño motor que forma parte de esta. Los átomos de hidrógeno pasan a través, giran el motor y meten los grupos fosfato al ADP para producir ATP. Voy a hablar de eso en un segundo. Sin embargo, la primera cosa que quiero señalar es, como dije en el último video, el primer lugar donde los electrones se excitan es en la clorofila y en el fotosistema 2. Luego, los electrones pierden cada vez más excitación y se cambian de un complejo a otro, donde finalmente terminan en el fotosistema 1. Se excitan otra vez. Entonces, todo el tiempo se den energía, la que se utiliza para la transferencia de protones de hidrógeno desde el estroma hacia el lumen. Pero la primera pregunta que me debería hacer es, ¿por qué empezamos en el llamado fotosistema 2 y deberíamos empezar en el que se denomina fotosistema 1? Y la razón es que este fue descubierto primero. A pesar de que en reacciones luminosas realmente entra en uso o entra en juego en segundo lugar. Fue descubierto primero y por eso se llama fotosistema 1. Realmente es en el fotosistema 2 donde todo comienza. Ahora bien, en algunos libros también verás esto escrito como P680 y verás que el fotosistema 1 aparece escrito como P700. Estas cifras provienen de la longitud de onda de luz que se absorbe mejor por la clorofila en estos fotosistemas. Así que 680 corresponde a 680 nanómetros. Es decir, que esa es la longitud de onda de luz que absorbe mejor. 700 corresponde a 700 nanómetros, la cual es la longitud de onda de luz que este fotosistema absorbe mejor. Ahora lo que quiero hacer es dibujar un diagrama aquí abajo para hablar más sobre los estados de energía. Voy a dibujar un pequeño diagrama aquí. Por aquí voy a escribir las diferentes cosas de las cuales el electrón puede formar parte. Ahora, los electrones pueden ser parte del H2O, podría ser parte de la clorofila A, podría ser parte de, voy a hablar más sobre esto en unos segundos, feofitina. Entonces tenemos todas las moléculas o complejos que pueden llegar a ser parte de la membrana. Voy a escribirlas aquí abajo, no quiero usar demasiado espacio. Plastoquinona. Y un complejo de citocromo B6F, solo voy a escribir B6F.
plastocianina, la voy a escribir como PC. No tienes por qué memorizarlo, los vas a olvidar en una semana, pero a menos que estés estudiando la fotosíntesis, entonces podría tener sentido memorizarlos. Esto está en el fotosistema 2. Tenemos clorofila en el fotosistema 1, clorofila, y algún otro, como sabes, también tenemos ferredoxina, la que voy a abreviar como FD. Seguimos adelante y entonces tenemos el aceptor final de electrones, NADP+, el que una vez que acepta el electrón se convierte en NADPH. Ahora, los electrones son muy... Esto es, si vamos hacia arriba, eso significa estar en un estado alto de energía y abajo significa un estado bajo de energía. Los electrones están muy cómodos en agua. En la clorofila A están aún más cómodos, por lo menos así es como lo veo, sin embargo queda a su suerte. Este electrón nunca dejará la clorofila A, pero ya sabemos lo que pasa, un fotón viene de 149 millones de kilómetros de distancia. Podemos imaginar a los fotones como paquetes de luz o como ondas de luz de cualquier manera. Excita, no necesaria directamente a la clorofila A, se puede excitar otra clorofila antena u otras moléculas de pigmento. Luego, a través de la energía de resonancia, se puede imaginar como que vibra. Finalmente excitará la fotofosforilación. Fotofosforilación A directamente o excitará los electrones de la clorofila A y este electrón de aquí se excitará. Déjame hacerlo en un color más brillante. Por lo tanto, pasa a un estado alto de energía. El electrón de aquí está en un estado alto de energía. Ignora el lumen, no tiene nada que ver con este electrón. Luego pasa, de hecho cuando pasa a un estado alto de energía, quizás debería dibujarlo así, realmente aparece en la feofitina, que es el aceptor principal de electrones. En realidad es una molécula de clorofila A. Déjame que te muestre cómo se ve una molécula de clorofila A. Así es como se ve una molécula de clorofila A. En general, tiene una cola de hidrocarburo, se ve aquí, tiene un anillo de porfirina o cabeza de porfirina. Hidrocarburo acá. Un anillo de porfirina o cabeza de porfirina. Supongo que así se podría denominar. Este pequeño grupo de aquí se llama porfirina. Y justo en el centro de ella tiene un magnesio. El verde de allí es unión de magnesio. Cuando el fotón llega o cuando la energía de resonancia viene de algunas de las moléculas antena, los electrones del doble enlace que se encuentran en la cabeza de la porfirina se excitan. Estos son los electrones de los que estamos hablando, se excitan. Y el primer receptor de electrones es esta feofitina de la cual acababa de hablar. Feofitina. En realidad se parece a la clorofila con la diferencia que no tiene iones de magnesio en el medio. Tal vez estoy complicándolo demasiado, sin embargo la feofitina que se ve en este diagrama de la derecha es parte de este fotosistema, es parte de este complejo que es un fotosistema. Entonces el electrón se puede imaginar saltando de la clorofila a feofitina, que no tiene este magnesio en el centro. Cuando se transfiere a la feofitina pasa a un estado muy alto de energía y luego continúa siendo transferido desde la feotina a la plastoquinona, donde va a pasar a un estado de energía ligeramente más bajo. Seguiremos usando el color verde para el electrón. A continuación pasa a un estado de energía ligeramente menor en el complejo del citocromo B6F. Luego tenemos el complejo de plastocianina, es decir, un estado menor de energía. Finalmente entra en el fotosistema 1 en un estado de energía aún más bajo. Tal vez un poco más alto que el estado de energía en el que estaba originalmente en la molécula de clorofila A en el fotosistema 2. Otro fotón u otro conjunto de fotones viene y choca el fotosistema 1, tal vez las moléculas antena a través de la energía de resonancia la que excita a los electrones. Choca directamente al centro de reacción de la clorofila y lo excita de nuevo. Así, una vez más, tenemos un electrón con un alto potencial de energía que puede seguir pasando de una molécula a otra y así se vuelve más y más cómoda. Esto libera energía, la que lleva a la bomba de protones para finalmente terminar en NADPH. Aún en un nivel bastante elevado de energía, este electrón aún se pueden transferir a otras cosas y liberar energía. Vamos a verlo cuando hablemos de reacciones independientes de la luz. El punto de mostrarles todo esto es que yo quería representar gráficamente que el electrón está comenzando en un estado de energía muy bajo.
La única manera de que esto suceda es por la energía de la luz. Esto no pasaría por su cuenta. Pasar de un estado bajo de energía a un estado de energía más alto. Mencioné esto en el último video. Tenemos este electrón yendo desde aquí, el cual se transfiere de una molécula a otra, se excita de nuevo, entonces continúa hasta llegar al final para ser aceptado finalmente por el NAD+, que luego se convierte en NADPH. Entonces, ¿de dónde proviene ese H? Se podría decir que ese H es un protón, se obtiene el electrón, se fusiona y entonces tenemos NADPH. De cualquier manera, la pregunta es, ¿qué reemplaza este electrón? Y aquí es donde la cosa increíble de la cosa de la que he hablado en el último video sucede. El agua se oxida. Oxidarse es la pérdida de electrones. El agua se oxida por la oxidación del agua en el fotosistema 2. Ese electrón sustituye al electrón de la clorofila. Una vez más, es una idea increíble que está oxidando al oxígeno. Así que el efecto neto de lo que sucede es que está utilizando la energía, utilizando esta energía del fotón para esencialmente quitarle los electrones a la molécula de agua. Y como sabemos, cuando está en agua, está pasando la mayor parte de su tiempo en el oxígeno. Así que esencialmente se le quitan los electrones del oxígeno y se transfieren a un estado más alto de energía, los que finalmente se convierten en NADPH, en el proceso que había pasado a un estado de energía aún mayor. Luego, ya que se reduce a NADPH, se está bombeando protones a través de la membrana, lo aprendimos en el último video, a través de la quismiosmosis. Finalmente pasa por el canal de la ATP sintasa, pasa alrededor de esta parte del complejo proteico o complejo enzima y genera ATP a partir de ADP y grupo fosfato. En el video de la cadena de transporte de electrones, cuando hablo de la respiración celular, doy un concepto visual del modo en que esto realmente podría suceder. ¿Cómo se podría, ya que estos pasan en realidad, se pueden juntar el ATP y el ADP? Así que esta es otra pregunta en mi cabeza. Hablamos de los electrones al pasar de una molécula a otra. Pero, ¿cómo bombea el hidrógeno los electrones a través de la membrana? Solo voy a hacer una gran simplificación al respecto. Estoy seguro de que es mucho más complicado en las células de la propia planta. Sin embargo, se podría imaginar que tenemos feofitina en ese electrón de allí. Quizás tiene su electrón allí. Esta es una simplificación excesiva. Entonces tenemos plastoquinona aquí, que es el siguiente receptor. Ahora tal vez en este complejo proteico quiere aceptar el electrón que está ahí. Digamos que hay otra parte en él que puede aceptar hidrógeno. Quizás acepta un protón del hidrógeno. Así que pueden imaginarse, cuando está en este lado de la membrana, el hidrógeno puede ser unido allí y este individuo le gustaría ser atraído por eso. Así que va a girar alrededor. Pueden imaginarse esto como una especie de rueda, esta atracción. Debido a que el electrón quiere entrar en un estado más bajo de energía aquí, va a girar alrededor, lo que va a permitir que en esencia el hidrógeno, a medida que gira, a medida que esta molécula, que esta proteína gira alrededor de este hidrógeno, será capaz de atravesar la barrera. Una vez que este individuo y este otro se encuentren, el hidrógeno ya estará en el otro lado. Luego libremente puede comenzar de nuevo, así que eso es, al menos en mi cabeza, como me imagino que los electrones pasan de un estado alto de energía a uno de menor energía. Así es como puede conducir a una reacción. Recuerda, los electrones quieren hacer esto, es decir, que van a atraer a las diferentes partes de las moléculas. A medida que las moléculas rotan y se mueven, pueden ayudar a facilitar que el hidrógeno pase desde el estroma, es decir, del exterior de los tilacoides al interior de los tilacoides, que impulsará la quimiosmosis más adelante. Ahora hay otro punto que quiero mencionar. Todo lo que he descrito hasta ahora, comenzamos con un electrón en el agua. Obviamente cuando el agua pierde sus hidrógenos, pierde tanto sus protones como sus electrones. Termina solo con agua. Empezamos con átomos de hidrógeno y luego termina solo con O2. Y luego termina solo con O2. Entonces, los protones del hidrógeno, el electrón fue captado por la clorofila. Cuando empezamos con esto, ya hemos visto que terminas con los electrones en el NADPH. El electrón está aquí en el NADPH. En algún punto tenemos NAD como receptor final. Déjenme hacerlo en el color correcto. Tenemos NAD+ como receptor final. Luego se convierte en NADPH.
puedes imaginar como que acepta quizás un protón del hidrógeno desde aquí afuera, acepta el electrón de la cadena de transporte de electrones en la fotosíntesis y se convierte en NADPH, que viaja en el estroma, que es donde se producen las reacciones oscuras que realmente producen los carbohidratos. Sin embargo, esta idea de que un electrón pasa de agua a NADPH es llamada fotofosforilación no cíclica. Fotofosforilación no cíclica. Y es llamada así porque no está rehusando el mismo electrón una y otra vez. Los electrones comienzan en la clorofila o en el agua, dependiendo de cómo lo veas. Finalmente terminan convirtiéndose en NADPH. Existe otro tipo de fotofosforilación, podrías adivinar cómo se llama, cíclica, fotofosforilación cíclica. Fotofosforilación cíclica. La vimos cuando estudiamos los ciclos oscuros, el ciclo de Calvin, reacciones oscuras o reacciones independientes de la luz, en la cual se usan muchas moléculas de ATP. Realmente el ATP está en desproporción al monto de NADPH usado, usa ambas moléculas, sin embargo usa un montón de ATP más. Entonces la fotofosforilación solo produce ATP y no oxida el agua. Lo que pasa en esta situación es que este electrón, después de que se activa o se excita en el fotosistema 1, es el electrón que finalmente termina, en vez de terminar en NADPH, termina en el fotosistema 2. Entonces, en vez de que este electrón sea reemplazado por electrones del agua, este electrón en la fotofosforilación cíclica termina, debería hacerlo desde aquí, termina siendo reemplazado por los electrones originales. Se excita aquí y pasa de molécula en molécula, es decir, pasa a estados menores de energía, el hidrógeno es bombeado hacia el lumen. Se excita una vez más en el fotosistema 1 y entra en estados menores de energía. Entonces termina de nuevo en el fotosistema 2. Esto es la fotofosforilación cíclica. Como puedes imaginar, en esta situación, desde que el electrón termina convertido en NAD+, no se termina el proceso produciendo NADPH, ya que se reemplazó este electrón de la fotosíntesis o de la cadena de transporte de electrones directamente, no tiene que quitarle sus electrones al agua. No se va a producir oxígeno. Por lo tanto, en esta situación, fosforilación no cíclica, que es algo de lo que la mayoría de la fotofosforilación, es lo que la mayoría de la gente asocia con fotofosforilación, la que produce O2, NADPH y por supuesto ATP. Mientras que en la fotofosforilación cíclica, ya que no tiene que quitarle los electrones al agua y los electrones no terminan en moléculas de NADPH, solo produce ATP. Espero que ahora tengamos una buena comprensión de las reacciones luminosas de la fotosíntesis. Ahora estamos listos para usar los productos de esta. Vamos a recordar cuáles serán los productos. El oxígeno solo se elimina. No necesitamos el oxígeno. Este oxígeno va a la atmósfera y nosotros podemos respirar y podemos utilizarlo para que la respiración celular tome lugar. Sin embargo, en el contexto de la fotosíntesis, hemos generado un montón de ATP y tenemos un montón de NADPH. Podemos usarlo en un conjunto con el dióxido de carbono para producir los carbohidratos actuales en el estroma, es decir, fuera de los tilacoides, aunque aún estamos en el interior de los cloroplastos. Me ocuparé de esto en el siguiente video.